Muy buenos días con todos. Es un verdadero honor, en nombre del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, darles la más cordial bienvenida a este webinar titulado Roles y responsabilidades en el arbitraje de construcción e ingeniería. Desde nuestro gremio, trabajamos con la convicción de que el fortalecimiento del sector construcción e ingeniería pasa por promover el conocimiento técnico, el análisis legal riguroso y la cooperación entre los actores claves del ecosistema. Sabemos que la competitividad del país no solo se mide en obras, sino también en transparencia, diálogo y buenas prácticas. Hoy tenemos el privilegio de contar con un panel de reconocidos expertos internacionales en arbitraje, derecho de construcción y resolución de disputas, quienes compartirán con todos nosotros su experiencia sobre el papel e interacción de los distintos protagonistas en un proceso arbitral, desde el gestor contractual, el abogado, hasta los miembros del Dispute Board y los árbitros. Este encuentro es el resultado de una colaboración institucional de profesionales de primer nivel, a quienes agradezco profundamente por haber hecho posible esta jornada. Permítame presentar a quien hoy nos acompaña como moderador y coorganizador de este evento, el doctor Ángel García Domínguez, The Light Expert en RINCUS, Chartered Civil Engineer y Fellow de Chartered Institute of Arbiters, FCI-ARB. El doctor García Domínguez cuenta con 17 años de experiencia en la industria de ingeniería y la construcción, habiendo actuado y demostrado su solvencia técnica en escenarios complejos, tanto en inglés como en español. Es ingeniero superior de caminos, canales y puertos, con doble titulación en Derecho de Construcción y Resolución de Disputas por el King's College London, donde fue reconocido con 3 premios académicos, entre ellos el del mejor graduado y mejor disertación de máster. Además, es autor publicado en las prestigiosas revistas como son la International Construction Law Review y la Construction Law Journal. Agradecemos también a nuestros distinguidos panelistas: Paula Sánchez, directora de Estrategia Internacional y Alianzas de Ibracon; Javier Tarjuelo, asociado senior del estudio Pérez Llorca en Madrid; José Andrés Lama, Head of Hispanic America International Construction Chambers; y Joseph Galvez, Barrister 4 and 5 Grace Inn y árbitro CIAC. A todos ellos, nuestro sincero reconocimiento por compartir su conocimiento y experiencia, que sin duda contribuirán a elevar el estándar profesional del arbitraje en la construcción e ingeniería. Finalmente, agradezco la participación de todos y cada uno de ustedes y los invito a aprovechar este espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje colaborativo. Ahora sí, Ángel, te cedo la palabra para que puedas presentar a los panelistas y continuar en el desarrollo del webinar. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, Consuelo, por la introducción, y muchísimas gracias al Gremio de Construcción e Ingeniería y a la Cámara de Comercio de Lima, en especial a Lorena, por organizar este evento, en el que tengo el honor de moderar un distinguido panel que voy a pasar a presentar. La estructura del webinar lo hemos dividido en 4 temáticas o en 4 bloques. Primeramente vamos a presentar lo que son los diferentes roles, su relevancia, el alcance y las responsabilidades de cada uno. Luego entraremos en la interacción entre estos roles y los panelistas, en los que ellos debatirán si creen que una colaboración entre sus diferentes roles mejora el proceso
Y luego entraremos en las problemáticas más comunes que se encuentran a la hora de involucrarse en el proceso de reclamaciones y disputas y en posibles soluciones para hacer el proceso mucho más eficiente y mucho más claro para las partes del sector de la construcción. Entonces paso a presentar a nuestro primer panelista, que es Paula Sánchez Lemos. Ella es Head de Contract Management en Grupo Cobra. Es ingeniera y árbitra comercial internacional. Está especializada en disputas relacionadas con la ingeniería y la construcción y es miembro del Charter Institute of Arbitrators. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de proyectos complejos y arbitrajes en los sectores de infraestructura, petróleo y gas, energía y plantas industriales. Además, Paula es directora de Estrategia Internacional y Alianzas de IBRACONT, que es el Instituto Brasileño de Administración Contractual. IBRACONT es una organización sin fines de lucro que está dedicada a la promoción de las buenas prácticas en la gestión contractual en el sector de la construcción e ingeniería. Fue fundada este año, pero ya cuenta con más de 300 miembros, con sedes en Brasil y una base internacional en Madrid, e impulsa la integración entre los diferentes sectores que vamos a tratar en este webinar. Entonces es muy apropiada su presencia hoy. Luego tenemos a Javier Tarjuelo, que es asociado senior del equipo de litigación y arbitraje de Pérez Lurca. Javier también es coordinador del Grupo 40 del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje y es graduado en Derecho, Administración de Empresas por la Universidad Carlos III, con un máster en Acceso a la Abogacía y Derecho de Empresa por la Universidad Pontificia Comillas y la Universidad de Houston. La experiencia profesional de Javier se centra en arbitrajes comerciales y de inversión ante las principales cortes internacionales y nacionales españolas y en todo tipo de sectores, tanto construcción como ingeniería, energía, M&A, transporte y telecomunicaciones. Asimismo, Javier también asesora en operaciones de financiación y adquisición de litigios y arbitrajes. Y también imparte clases en su tiempo libre, como se podría decir, sobre litigación y arbitraje en la Universidad de Navarra y el Instituto de Empresa. Luego tenemos, representando el rol de Dispute Boards, tenemos a José Andrés Lama, que es árbitro y miembro de Dispute Boards y abogado asesor en gestión contractual y solución de controversias en proyectos de construcción. Es miembro, como ha comentado, de la International Construction Chambers, aquí en Londres, y líder de los servicios para toda Latinoamérica. Su oficina está especializada en negociación y gestión de mecanismos de resolución de disputas en Europa, Asia, Oriente Medio e Hispanoamérica. Y es miembro, fundador y director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Además, es investigador, profesor y expositor internacional en temas que trataremos hoy y tiene un máster tanto en Derecho de la Construcción por la Universidad de Strathclyde en Glasgow como resolución de controversias internacionales por la Universidad de Queen Mary en Londres. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Josep Gálvez, que es un barrister inglés en 45 Gray's Inn y es ex juez español con una práctica que se centra en el arbitraje internacional y las disputas comerciales transfronterizas, principalmente involucrándose en asuntos relacionados con estados soberanos en la Unión Europea y partes latinoamericanas. Por tanto, es muy apropiada su presencia hoy. Combina más de 2 décadas de experiencia en derecho civil y comercial, con un conocimiento profundo de las tradiciones del derecho civil y del derecho de la ley común inglesa. La experiencia de Josep, además, tiene un énfasis en el arbitraje, tratados de inversión, energía e infraestructura, y es instruido regularmente en complejos desafíos jurisdiccionales, defensa de inmunidad soberana y ejecución de laudos, donde su experiencia anterior judicial brinda una visión estratégica muy importante. Además de todo esto, es
tiene una práctica en el Colegio de Abogados y desempeña su función como delegado de arbitraje de la Corte de Arbitraje de Barcelona y además es Senior Advisor del fondo Ramco Consulting, especializado en la financiación de arbitrajes y asesora sobre asuntos de superposición jurisdiccional, medidas cautelares y medidas profesionales en casos transnacionales. Por tanto, como veis, un panel muy distinguido en el que vamos a tratar, como he comentado, los diferentes roles dentro de las reclamaciones y las disputas, en el arbitraje. Vamos a comentar las problemáticas más comunes que se encuentran estos protagonistas y las medidas que ellos consideran se pueden tomar para mejorar el proceso. Entonces, empezando con Paula, que cumple la función y el rol aquí hoy de gestor contractual. Paula, si nos puedes contar un poco acerca de la relevancia, alcance y responsabilidades de tu posición. Sí, buenos días a todos, buenas tardes desde España. Bueno, quiero comenzar agradeciendo muy especialmente al Gremio de Ingeniería y Construcción de la Cámara de Comercio de Lima y a Ángel por la invitación, por esta valiosa iniciativa de promover este diálogo tan relevante en nuestro seguimiento. También un honor estar participando aquí al lado de los colegas tan distinguidos. Yo, como gestora de contratos, quiero traer un poco de la perspectiva de nuestro rol, que es muy amplio y abarca todo el ciclo de vida contractual, aunque muchas veces puede estar un poco confundido o limitado. Eso comento desde mi perspectiva, habiendo trabajado en muchas empresas, no solamente en el seguimiento de construcción, pero de energía, y la función del administrador, del gestor de contrato, empieza desde antes de la firma del contrato, en la fase de licitación, de negociación del contrato, con la evaluación de los riesgos, de las oportunidades, apoyando la asesoría jurídica en la negociación de las minutas de los contratos. Y luego, ya en la fase de ejecución de los proyectos, que es lo que, claro, es más conocido en todos, todo el seguimiento del contrato, de las obligaciones contractuales, pero más importante, que veo que es importante destacar, que es el hecho de diseminar el conocimiento a todos los involucrados del proyecto. Veo que es muy importante, luego de la firma del contrato, y que es algo que acostumbro a hacer, es como hacer secciones de workshop y reuniones informativas a todos los involucrados del proyecto para que tengan el conocimiento de lo que está escrito en el contrato. Eso es muy distinto de los responsables del proyecto de obra recibir un contrato frío, escrito, donde muchas veces la interpretación puede ser desde distintas perspectivas e incluso a lo que se viene como más interesante y favorable para cada parte. Entonces, muy importante este trabajo inicial. Y ya después, en la ejecución del contrato, donde sabemos que el gestor de contrato tiene que estar ahí haciendo un seguimiento de todas las obligaciones en conjunto con todas las áreas involucradas, es como decir que el gestor de contrato tiene que ser como el maestro de la orquesta, en conjunto con todos los departamentos, actuando no solamente preparando las comunicaciones formales, pero también coordinando todas las áreas para que todas las obligaciones del contrato sean cumplidas, bien documentadas y bien registradas a lo largo de la ejecución del proyecto. Y por último, el gestor de contrato, su papel no finaliza con la conclusión de la obra. Y eso es importante comentar porque muchas veces pensamos que la administración contractual empieza con la firma del contrato y finaliza con la terminación de la obra. Y no, durante la fase de resolución de controversias, litigios, arbitrajes, que es incluso el tema aquí del webinar de hoy, el gestor de contrato ejerce un papel muy fundamental, así como actúa siendo este maestro de la orquesta durante la ejecución del proyecto, él también tiene que actuar como este maestro durante la resolución de disputas, o sea,
tiene que apoyar con información y con documentación relevante para la construcción de los reclamos que se va a presentar en un litigio. Porque una historia contractual bien contada, qué pasó, cuándo, por qué, cómo, todo eso tiene que ser apoyado por el gestor de contrato. Sin este gestor de contrato apoyando a las áreas, todo se torna más difícil y es muy relevante que el reclamo tenga un nexo causal muy bien hecho, construido. Entonces, bueno, para no alargar mucho, destaco el rol del gestor de contrato en todas las fases del ciclo, incluso en esa fase final, que es lo que vamos a comentar aquí hoy. Muchas gracias, Paula, por el buen resumen de todos los ámbitos en los que puede afectar la gestión contractual. Y ahora pasando ya al abogado de parte, es decir, una vez ya que tenemos una reclamación, pues muchas veces ya es cuando involucramos al abogado de parte. Javier Tarjuelo, si nos puedes también dar un resumen de cuál sería tu alcance y responsabilidades en ese ámbito. Sí, muchas gracias, Ángel, y muchas gracias al Gremio de la Construcción e Ingeniería. El rol del abogado de parte es, digamos, un rol dual, ¿no? Porque abarca eso que tú decías, ya una vez empieza la disputa, pero antes también tiene un rol preventivo. O sea, el rol es dual, está ese rol preventivo y luego el rol que podríamos llamar contencioso. El rol preventivo es todo aquello que intentamos hacer los abogados antes de que nazca la disputa para evitarla. Y que es básicamente tratar de llegar a acuerdos razonables que permitan sostener la relación de las partes sin tener que ir a un escenario de resolución de disputas y, por supuesto, preservar los derechos del cliente o en caso de los abogados in-house de la compañía durante esas negociaciones. Y luego, efectivamente, estaría ya el rol contencioso, que es evidentemente cuando se materializa la disputa. En ambos roles siempre vamos a ir muy de la mano del gestor del contrato, del contract manager. Y por lo tanto nuestra función va a tener que ir muy ligada a la que explicaba Paula. Nuestro reto como abogados es ser un puente entre cuestiones técnicas complejas y el marco legal o el marco de resolución de disputas. Es decir, es ser capaces de ser una suerte de intérpretes o traductores que seamos capaces de transmitir de manera sencilla al tribunal arbitral aspectos técnicos complejos. Y esa función, ese reto que tenemos los abogados, pues se traduce a lo largo de todo el procedimiento. Primero diseñando la estrategia legal que se va a seguir. Eso evidentemente de la mano del contract manager y en general del cliente. Luego, una vez diseñada esa estrategia legal, dirigiéndola de la mano también de nuevo del cliente y siguiendo sus instrucciones. Coordinando a los distintos intervinientes, especialmente al personal de la compañía, y ahí yo creo que hay una gran distinción entre lo que es el management de la compañía y lo que serían perfiles más técnicos o de campo que están en el día a día, y también coordinando a los expertos técnicos, que como veremos yo creo a lo largo de la sesión de hoy juegan un papel fundamental en la resolución de disputas. Y luego, por supuesto, en la preparación de los escritos que se van presentando a lo largo del procedimiento y también en la preparación de las pruebas que se van a exponer, porque evidentemente las pruebas están en la documental, que supongo que también nos detendremos más adelante sobre la importancia de esta prueba y de cómo organizarla y presentarla, pero también los testimonios de testigos. Ahí es importante la selección y su preparación, la coordinación previa para que no haya discrepancias entre lo que se escribe y lo que luego se cuenta en la vista. Y por supuesto también la preparación de los peritos, la preparación conjunta de las submissions y de las vistas que luego tienen lugar. Y al final, con todos estos elementos, como decía, lo que se busca es simplemente servir de intérprete, de traductor de problemas técnicamente complejos a tratar de simplificarlo para que el tribunal arbitral sea capaz de entenderlo lo mejor posible y de adoptar una decisión que se ajuste a derecho.
Muchas gracias, Javier. Muy buen resumen también de los diferentes roles a través de la etapa del proyecto. Y ahora, José Andrés Lama, cuando no se puede dar esa prevención y las partes se enquistan en que quieren ir a una disputa, normalmente en los proyectos grandes de construcción suele haber una primera etapa, una primera fase que obliga a las partes a ir a un dispute board. Entonces, tú dentro de ese rol que actúas a veces como dispute board, ¿qué es lo que nos podrías contar del alcance y responsabilidades que se tiene en ese rol? Muchas gracias, Ángel. Antes de responder esa pregunta sumamente clara y acotada, agradezco también al Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima por tener esta grata invitación, además de ser no menos grato el compartir este panel en este webinar con distinguidos colegas. En relación a ello, y un poco para darles también con mayor proximidad, en resumen, a nuestros, a los asistentes a esta charla que tenemos, el dispute board, dependiendo del tipo de dispute board que las partes hayan digamos, contratado en la cláusula de solución de controversias, lo que internacionalmente, como buena práctica, se requiere es siempre un dispute board permanente más que un ad hoc, para que de manera permanente y en una etapa ideal, que es desde el inicio del acuerdo del contrato, acompañe a las partes. Si bien has comentado que pudiera haber digamos, un obstáculo en la prevención dentro de la pregunta que haces, también es cierto que dependiendo de los reglamentos de los cuales las partes se hayan sometido en relación a las funciones o atribuciones que tiene el dispute board, es que éste puede tener ciertas atribuciones también de prevención. Con lo cual, en la mayoría de casos y en los que he podido tener digamos, la fortuna de participar, además con buenos colegas, y en algunos también he presidido y sigo presidiendo Dispute Board, en donde tenemos tres atribuciones. La primera es la de prevención, la segunda de asistencia informal y una digamos, de asistencia informal o preventiva también, función preventiva, y también función resolutoria. Entonces, tenemos función preventiva, tenemos función consultiva y función resolutoria. En esas tres funciones, lo que hace el dispute board dentro de los principios de neutralidad, independencia e imparcialidad, que es lo mismo y en ello digamos, esto se asemeja mucho a lo que ocurre en los tribunales arbitrales y en cualquier resolutor de controversias neutral, es que siempre mantenemos y debemos mantener el deber de ser neutrales, independientes e imparciales con el mismo deber de revelación. En ello no hay ningún cambio. En donde sí hay un cambio es en el objetivo que tiene un dispute board frente a otro ente de resolución de controversias, que es que mientras, por ejemplo, un tribunal arbitral que busca una verdad procesal o una verdad mediante el cual puede resolver una controversia para otorgar o adjudicar un derecho en una justicia, en un análisis sumamente fino a partir de una realidad, considerando el material probatorio y las audiencias, lo que busca un dispute board en realidad es ayudar a las partes a culminar con éxito el proyecto de obra, el contrato. Entonces, aquí ya hay un elemento sustancialmente distinto. Podemos siempre y debemos siempre actuar en justicia y es una justicia ordenada. ¿A qué se llama justicia ordenada? Una justicia que contempla una reglamentación o un procedimiento sumamente conocido y sumamente seguido en esto considerando puede ser la Cámara de Comercio Internacional, que en sus reglamentos hay también digamos, un reglamento especial para dispute board, pero también pueden haber otros reglamentos asociados a contratos estandarizados como los contratos FIDIC. Entonces, un poco para llegar a una primera conclusión, se busca una actuación en justicia ordenada, justicia imparcial, neutral e independiente,
que ayude a las partes a poder culminar la obra con éxito. En ello, por ejemplo, en etapa preventiva, podemos promover ciertas reuniones de prevención, pudiendo ayudar a las partes a que se comuniquen mejor dentro del lenguaje, tanto verbal como escrito y como cualquier otro lenguaje que los profesionales en obra siempre tienen, para poderlos ayudar a acercar puntos comunes y tal vez algunas veces filtrarlos a una siguiente etapa que intentamos evitar, pero eso ya depende de las partes, que es una sumisión formal. También podemos resolver algunos asuntos meramente contractuales en el que las partes pueden asistir a nosotros a hacernos algunas consultas para podernos pronunciar. En cierta medida puede ser de obligatorio cumplimiento el pronunciamiento, pero puede, a pesar de no ser de obligatorio cumplimiento, la asistencia informal, se sabe que en esas consultas ya se tiene una determinación de lo que creemos nosotros ocurre en el contrato. Creo que, no sé si con esto hago un primer acercamiento a la solución de tu pregunta, Ángel. Sí, muy bien, José Andrés. Además, buen el apunte de que un dispute board también puede ser preventivo y ir con el proyecto a la hora de ir solucionando disputas que se puedan, o reclamaciones que se puedan ir dando a lo largo del proyecto. Gracias. Y ahora ya finalmente pasamos ya cuando los guantes están puestos y hay que ir a la lucha y a la batalla, y entramos ya en un proceso más formal de arbitraje, aunque sí es verdad que también Josep como barrister puede entrar en un proceso más anterior a incluso un arbitraje, pero cuando ya entramos en el proceso ya litigante y contencioso que sería un arbitraje, Josep, si no puedes contar un poco la relevancia, el alcance y las responsabilidades de tu posición dual, tanto como de barrister como de árbitro. Pues muchas gracias, Ángel, y gracias por la invitación también al gremio de la Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima. Bueno, cuando se plantea ya la controversia, claro, el planteamiento es distinto, por lo menos desde la perspectiva del barrister o del counsel, incluso desde la postura del árbitro, porque estamos también atendiendo a una figura distinta, más propio del ámbito anglosajón. Entonces yo creo que esto es también importante a la hora de ver también el arbitraje y la resolución de controversias. No atiende a un modelo único, no atiende a un sistema estandarizado, sino que, como hemos visto, también responde a realidades, culturas y a circunstancias, a jurisdicciones distintas. Entonces, yo también creo que es importante distinguir las diferentes figuras que nos podemos encontrar, sobre todo también desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista del arbitraje, instituciones que nos encontraremos habitualmente pues, en arbitrajes de derecho civil o continental, que son habituales y que bueno, pues tienen una determinada dinámica, y aquellas que están precisamente en el ámbito del derecho anglosajón, ya no solamente en Inglaterra, sino en Estados Unidos, y que evidentemente aquellos prácticos del arbitraje se van a encontrar tarde o temprano. Entonces, yo creo que aquí también es importante tener en cuenta que incluso desde la perspectiva de un profesional que se va a dedicar al ámbito del arbitraje de construcción, es muy posible que se encuentre instituciones propias de derecho anglosajón. Anti-suit injunctions, que tienen evidentemente una traslación procesal, security for cost, etcétera, etcétera. El problema, evidentemente, y que incluso yo me he encontrado en la práctica, es que hay profesionales que no los conocen o que los conocen pero no saben cuál es su dinámica o la práctica habitual, ¿no? Entonces esto también lleva una serie de riesgos a la hora de cómo afrontamos ese tipo de procesos, quién está acostumbrado, cómo va a ser al final este tipo de disputas. Sobre todo porque el ámbito de las disputas de la construcción, los proyectos de ingeniería, etcétera, etcétera, están muy vinculados al lugar donde se produce. Entonces sí que es verdad que desde el ámbito del arbitraje intentamos sacarlo, contratamos a un counsel, contratamos a alguien para que nos vayamos a un tercer país o un tercer lugar, un lugar que en principio no tiene por qué estar vinculado, no tiene que estar vinculado al lugar donde está ejecutando la obra, y ello supone también una serie de dificultades. Y evidentemente, cuando nos encontramos ya en el ámbito de disputa,
como bien decía Javier, pues nosotros tenemos que llevar eso, tenemos que trasladarlo a un tribunal arbitral, a un árbitro, a un tribunal de árbitros que resuelvan. Eso también plantea una serie de problemas porque evidentemente a la hora de escoger esos árbitros tendremos que tener en cuenta cuál es la ley que está afectando evidentemente a la controversia, al proceso y una cuestión que yo creo que cada vez se hace más evidente, que es cómo y dónde se va a ejecutar ese laudo, ya sea favorable o desfavorable, por ejemplo, el tema de las cuestiones de las costas. Entonces, yo creo que esos perfiles son permeables muchas veces a influencias de órdenes o de sistemas jurídicos distintos, pero siempre hay que tener en cuenta que tanto desde un ámbito propiamente in-house como desde la perspectiva del abogado de parte, como de los dispute boards, hay que tener siempre en cuenta esas diferentes prácticas que de alguna manera se tendrán que trasladar a ese counsel que va a explicar de una manera más o menos convincente. Ahí está el área de advocacy, que es esa capacidad de persuasión. Pero tenemos que tener muy en cuenta a qué tribunal y bajo qué reglas, bajo qué realidades jurídicas nos vamos a estar dirigiendo. Porque claro, no es lo mismo tener delante un proceso que va a ser, pues yo qué sé, bajo derecho inglés, el SIT va a ser en Londres, y evidentemente bajo una jurisdicción inglesa, en el caso que necesitemos, por ejemplo, unas medidas cautelares, que en un ámbito continental donde nos vamos a París o un ámbito asiático, por ejemplo, si nos vamos a Singapur. Por lo tanto, yo creo que es muy importante ese perfil, no confundirlo en el sentido de todos los abogados somos iguales, todos los barristas son iguales, todos los cónsules son iguales, sino que como las piezas al final, como las herramientas, unos sirven para abrir una puerta y la otra para apretar un tornillo o para lo que sea, ¿no? Entonces, lo que sí que se quiere trasladar es que esa figura distinta no responde a realidades, por lo tanto, unívocas, sino responden también a las tradiciones jurídicas y que lo importante es tener ese approach, ese acercamiento siempre de acuerdo hacia la disputa, bajo la ley contractual, bajo la ley del arbitraje, porque no hay un arbitraje único que nos vaya a solucionar el problema, eso sería fantástico, pero para eso precisamente tenemos los profesionales que van a estar ahí ayudando para que se resuelva de la mejor manera posible. Excelente resumen, sí, como comenta Josep, aquí estamos hablando del arbitraje, pero obviamente el arbitraje es más complejo y muy idiosincrático de la jurisdicción y del tipo de contrato y del tipo de arbitraje que estamos llevando, y por lo tanto hay que tener en cuenta todos estos factores a la hora de elegir tanto abogados como árbitros, y como ha comentado Josep, no es una solución para todo. Entonces eso sí lo tienen que tener en cuenta los panelistas, que estamos aquí, entre comillas, simplificando un proceso que es global y que es bastante complejo a la hora de diferentes leyes entrelazándose entre ellas y diferentes protagonistas que tienen diferente formación y diferente experiencia. Vale, una vez que hemos ya finalizado el primer bloque en el que hemos presentado los diferentes roles, su relevancia, alcance y responsabilidades, los siguientes bloques los vamos a hacer más como un debate. Entonces vamos a tener a los 4 panelistas. Cada uno de ellos va a dar una opinión breve de unos 2 minutos cada uno, 2 minutos y medio, en el que van a exponer un poco las problemáticas comunes que ellos se encuentran, y vamos a ir debatiendo sobre cada una de esas problemáticas y intentando también incorporar pues, mejoras que cada uno de los panelistas, basado en su experiencia, pues creen que son importantes o que son aplicables para mejorar el proceso. Entonces, en esta segunda etapa, si empiezo, por ejemplo, por Javier Taruelo, si nos comentas un poco, bajo tu experiencia en arbitraje e incluso en una etapa preliminar de reclamación, de una manera breve, ¿cuál crees que son las problemáticas más comunes que te encuentras y qué tipo de medidas crees que se podrían implementar teniendo en cuenta una interacción con los diferentes roles que hemos comentado para hacer el proceso más eficiente? Sí, no se te escucha. A ver.
No se te escucha. Bueno, mientras intentas solucionar eso, vamos a pasar, por ejemplo, a Paula entonces. Y ahora vuelvo contigo. Paula, la misma pregunta. Bajo tu experiencia, ¿cuáles son las problemáticas más comunes que te encuentras dentro de las reclamaciones y de la gestión contractual? Vale. Bueno, primero creo que la falta de claridad contractual a los equipos que están trabajando directamente en proyecto y no tienen un conocimiento profundizado para interpretar estas cláusulas un poco ambiguas, contradictorias, que dejan espacio para interpretaciones opuestas. También, cuando el contrato no define muy bien las responsabilidades o los mecanismos para notificación. Y entonces hay dificultades muchas veces con esas zonas grises que algunas veces los gestores que están ahí directamente en el proyecto pueden enfrentar ciertas dificultades. Y luego presiones sean de políticas de empresa o de gestión para que las reclamaciones muchas veces no sean realizadas y presentadas como se establece el contrato. Y eso, claro, acaba afectando más adelante cuando estamos preparando la demanda de arbitraje. Las reclamaciones no fueron hechas en su tiempo. Otro punto también, ya en un poco más adelante, es cuando tenemos muchas veces cambios en los equipos de proyecto y no tenemos una base de datos consolidada para guardar toda la documentación probatoria de los reclamos, de las reclamaciones, de los correos. Y entonces cuando se llega al final, empieza a ser una labor muy costosa de recopilar todo, sino que todo podría ya estar muy bien organizado a lo largo de la ejecución del proyecto. Lanzo aquí esos dos puntos de la debilidad documental, decisiones operativas que muchas veces no condicen con lo que está reclamando más adelante. Dejo aquí esos dos puntos para los colegas también comentarem. Vale, gracias, Paula, por la brevedad. Sí, José Andrés, ¿tú estás de acuerdo en que el tema contractual y de falta de claridad y de falta de eficiencia a la hora de recopilar información durante el proyecto es también una problemática común que tú te encuentras a lo mejor como standing dispute board que vas a lo largo del proyecto? Sí, a ver, sumamente de acuerdo con Paula en relación al desconocimiento no solamente de las obligaciones principales de las partes. Y aquí veo dos problemas sustanciales. Primero, el que considera el conocimiento profundo del método de entrega del proyecto que las partes deben considerar como parte, digamos, de la estructura general del contrato. Algunas veces hay digamos, contractuales, técnico-contractuales, con la que me he tomado alguna sorpresa de verlo en reuniones donde verifico que distintos miembros del equipo de ambas partes, tanto de contratante como de contratista, desconocen profundamente el método de entrega. Y el método de entrega no es otra cosa que la estructura de obligaciones y el modo en que se ejecuta el proyecto y en el que se estructura, bajo la cual se estructura el contrato, es el método de entrega. Entonces, hay hay profesionales que no tienen en cuenta esas obligaciones y los límites que puede tener su participación y los otros, personas vinculadas al contrato que pueden ser subcontratistas del contratista o contratistas del contratante, donde hay un management contractor general, por ejemplo, o donde hay un construction management, por ejemplo, o cuando hay una ingeniería de procura y construcción, donde hay interrelaciones que no se conocen bien. Entonces, ahí hay un gran problema. El segundo problema que también he visto es el no proveer información de manera oportuna a los miembros del dispute board, si es que me hablan de parte de la actuación de un miembro del dispute board. El que no nos entreguen información, no solamente completa, sino también oportuna, incide mucho en la advertencia que un miembro de dispute board medianamente atento y con experiencia puede determinar en un momento determinado para hablarlo a las partes y sugerir tal vez una reunión de prevención o una reunión
de asistencia informal, solamente a nivel de sugerencias, porque, y esto sí es importante para cualquier miembro de Dispute Board, y eso lo saben todos, que los actores principales, y siempre les digo, las estrellas principales en esto son las partes, son el contratista y contratante son las estrellas principales en esta actuación importante, en los papeles protagónicos de esta actuación que es la obra. Y por último, en relación a las obligaciones tan importantes como el procedimiento que se lleva a un dispute board, o sea, es decir, si las partes tienen un dispute board, lamentablemente veo en algunos proyectos que las partes no están utilizando el dispute board como herramienta de gestión de manera eficiente. Es decir, no activan los botones que el proceso les indica para que el dispute board les ayude y expriman la inversión que tienen en el dispute board para que el dispute board también le dé valor al proyecto. ¿No? No solamente es el concepto de ingeniería de valor, no solamente queda en la ejecución del proyecto, sino también está en la actuación de otras herramientas de gestión, como es el dispute board, que a mi entender es antes que un método de solución de controversias, una herramienta de gestión contractual. Muy Eso bien. ahí. Gracias, gracias, José Andrés. No sé si, Javier, si estás de vuelta, ¿quieres probar? Sí, A ver. Sí, espero sí, que ahora se me estás escuche. de Disculpa vuelta, por sí. el Nada, dramático. nada, sin problema. Bueno, hemos hablado de dos problemas principales, la falta de claridad en la indefinición contractual y el problema al recopilar información. No sé si tú quieres añadir otra problemática común que tú te encuentres, tanto en la fase de reclamación como en la fase luego ya más contenciosa. Sí, además de esas dos que me parecen fundamentales, desde el punto de vista de los abogados, desde luego el de la falta de recopilación documental es fundamental, pero bueno, ya ha sido explicado. Eh, hay otros problemas que como está diciendo, son muy comunes. Hay uno en una fase temprana de la disputa, que es la falta de decisión, ¿no? O la indecisión, que en ocasiones ocurre en las compañías. Siempre va a haber una tensión normal entre los intereses comerciales, que suelen ir de la mano de mantener el proyecto vivo, de mantener la relación comercial con la otra parte y demás, y al mismo tiempo preservar los derechos y que no precluyan, ¿no? Y entonces esa tensión va a estar ahí, porque siempre va a haber dentro de la organización una parte que prefiera no activar todavía la disputa y otra parte que ya la vea necesaria. Y ahí el problema precisamente es encontrar el equilibrio sobre cómo nadar entre dos aguas, ¿no? Y sin perjudicar la relación con la otra parte, al mismo tiempo salvaguardar tus derechos para un posible arbitraje. Ese creo que es un punto importante. Luego otro problema que suele aparecer mucho y que condiciona muchísimo la disputa es la involucración temprana de aquellos que tenemos que participar en la disputa. Expertos, personal clave del proyecto, abogados. La involucración temprana es fundamental. Está muy relacionado con lo anterior, porque a veces es muy difícil involucrar abogados, porque parece que cuando involucras a los abogados externos es que ya no tiene solución la cosa y vas a acabar en un arbitraje. No necesariamente tiene que ser así. A veces la figura del abogado también puede ayudar a encontrar soluciones sin necesidad de que la sangre llegue al río. Y por supuesto la de los expertos. La involucración temprana de los expertos es fundamental, porque si no a veces te encuentras con que según va avanzando la disputa, existe una desconexión entre lo que se dijo al principio por escrito en ciertos claims, en ciertas cartas, y lo que luego va a poder probar el experto. Y eso puede ser dramático. Por eso es muy importante que en el primer momento en el que se identifique una disputa ya empiecen a participar expertos. Evidentemente no es necesario que quizás que estén involucrados al 100%, pero que al menos vayan dando una primera impresión de cómo ven el asunto, para que luego todo tenga cierta coherencia. Y por último, yo destacaría otra, que es la falta de comunicación. A veces existe falta de comunicación dentro de la propia compañía, entre el nivel de management y perfiles más técnicos que están en campo. Falta de comunicación entre los abogados que se acaban de incorporar y el personal técnico, porque solamente hablan con la asesoría jurídica y eso a veces es dramático. Es necesario que los abogados estén en contacto con los ingenieros que están en campo. Ejemplos de falta de comunicación, cuestiones que no te enteras
solo cuando el arbitraje ya está muy avanzado y entonces eso es dramático, ¿no? Porque estoy poniendo típicos ejemplos de cosas que salen en la fase de discovery, ¿no? Cuando ya tienes todos tus memoriales presentados y de repente en el discovery aparecen emails de los que muy poca gente había oído hablar, eso puede ser dramático. Entonces, yo creo que es un problema que se soluciona muy fácil, que es en esos workshops que comentaba antes Lorena, informando al personal del proyecto que los abogados están para ayudar y que hay que contarles todo. Y lo primero que hay que contarles es aquello que más nos preocupa. Si hay algún email que igual no debería haber salido, ese es el primero que hay que contar a nuestro abogado. Y esto, bueno, es una pequeña muestra de algunos problemas típicos que van surgiendo. Y dejo al resto. Totalmente. Además, me alegra y me congratula que digas que cuanto antes se instruya a los expertos, mejor, porque yo creo que es cuando más valor añadido podemos dar al cliente. Entonces, sí, siempre que la instrucción salga de un punto de vista correcto y que luego puedas estar involucrado durante todas las fases, yo creo que sí, que has dado en el clavo con esa afirmación y también con los abogados, obviamente, pero en este caso que me toca de experto, sí. Estoy de acuerdo con esa afirmación. Y ya, por último, Josep, ya que te tengo aquí, si nos puedas dar un poco una pincelada tuya de las problemáticas más comunes que te encuentras y también, ya entrando en el siguiente tema, de las medidas que tú crees, las principales que se podrían poner en práctica para que todo este proceso pues, sea un poco más eficiente. Bueno, como que escoger algo, yo voy a escoger Se ha dicho, yo creo que, bueno, más que hacer la carta a los Reyes Magos y decir, pues cómo quisiéramos que fueran las cosas, la verdad es que a nosotros, cuando digo nosotros, es al final a los abogados de parte, a los counsels, se nos llama el último momento. La realidad es esa y a los peritos, a los expertos, incluso en estadio posterior. También es una cuestión de coste, evidentemente, pero si hay, yo creo que esto es un elemento importante, que es la cuestión de cómo se gestiona, o por lo menos como me lo he encontrado yo, la práctica, es que cómo se gestiona la prueba. Al final, todo lo que estamos hablando y los pleitos, los arbitrajes, los litigios relacionados con obras, ingeniería, son básicamente técnicos. Y nos encontramos la paradoja de que gente que no ha estudiado elementos técnicos, más allá del derecho, aunque uno puede haber estudiado más o menos o sepa cómo funciona, no somos ni ingenieros ni arquitectos, ¿no? Entonces nos encontramos la paradoja que tenemos que utilizar un procedimiento donde contratamos a unos tipos que no saben de elementos técnicos, o por lo menos no nos contrata para eso, para que expliquen cuestiones técnicas y se lo traduzcan a alguien que en muchas ocasiones tampoco es técnico. Pero al final lo que hay siempre subyacente es un elemento, pues eso, de técnica, y que para eso traemos a los expertos. Por lo tanto, yo lo que me he encontrado es que es muy importante, y eso se nota muchísimo desde el momento inicial, desde el momento del encargo, si evidentemente tenemos una empresa que tiene un legal counsel, tienen abogados internos que saben de qué va. Porque me he encontrado, pues eso, pequeñas y grandes compañías que tienen grandes departamentos, pero oiga, no sé dónde está el expediente este, ¿no? Y al contrario, he encontrado empresas pequeñas que tienen un control férreo de la documentación y que estaba todo preparado, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante a la hora de cómo se traslada eso, porque al final, vuelvo a lo mismo, tendremos un contrato que está sometido a una determinada ley, a una serie de estándares y que pueden variar, porque no es lo mismo, evidentemente, la diligencia exigible o cómo se entiende el incumplimiento desde la perspectiva del derecho inglés a cómo se ve desde el derecho continental o el derecho tradicional del civil law. Porque el cumplimiento, por ejemplo, su observancia o su exigencia es muy distinta. Entonces yo creo que a la hora de trasladar toda esa prueba hay esas dificultades que se pueden encontrar y donde además tendremos a alguien que es un artista invitado que va a ser el perito. Y ahí el perito, pues nos encontramos peritos, y yo me lo he encontrado en la práctica, y me parece que todos nosotros también, ¿no? Que es al final un perito que hace de abogado y dice, no, oiga, no me haga el trabajo, usted lo que tiene que hacer es trasladar los elementos técnicos de la forma más objetiva posible, pasar a la documentación que le habrá trasladado e intentar hacer, pues eso, un relato que se sostenga, pero no inventado, evidentemente, sino que
traslade una realidad que nosotros vamos a intentar, pues eso, explicar al árbitro, al tribunal, de una forma convincente, pero evidentemente de una forma que traslade esa realidad que nosotros queremos explicar a alguien que pueda ser más o menos técnico. De hecho, no es ninguna novedad que tengamos a árbitros que no tienen por qué ser conocedores de derecho, sino conocedores del elemento técnico. Entonces yo creo que ahí es donde está la pieza o la vuelta de llave, que es cómo se traslada esa prueba, cómo esa prueba desde el momento inicial, que es que va a estar en sede de la compañía, se traslada tanto al abogado, al counsel, como se traslada al perito, y cómo después vamos a tener que explicarlo. Y evidentemente me gusta incidir en esto porque no es homogéneo, vuelvo a repetir, no es lo mismo cómo vamos a hacer un witness statement si lo va a ver un árbitro inglés que si tenemos un sistema de derecho civil y cómo se va a valorar precisamente esa ley, porque lo sabemos todos, a veces hay contratos que se han firmado por una o por la otra parte sin atender a esa realidad de la ley aplicable. Entonces, vuelvo a lo mismo, no es lo mismo la exigibilidad que vamos a tener respecto a un delay bajo derecho, no sé, de un determinado país o una determinada norma, que la que podamos tener cuando estamos acostumbrados a nuestro derecho, ¿verdad? El derecho nacional, que nos lo conocemos, y esto funciona así, esto funciona así. Pero cuando nos trasladamos al ámbito internacional, siempre hay que tener esa realidad, ese piso fuerte y sólido que estamos acostumbrados. Hombre, esto es derecho en mi país, yo me lo conozco, pero claro, cuando nos vamos al ámbito internacional y tenemos un árbitro o tenemos un derecho tercero, que igual yo no me lo conozco tan bien, no estoy a las novedades, ahí es donde las cosas empiezan a temblar. Y ahí es precisamente donde el elemento de la prueba toma esa importancia, porque esa misma prueba, valorada de una forma, valorada de otra, trasladada de manera, explicada de otra manera y evidentemente trasladada al tribunal por un perito de una experiencia, unos conocimientos que de otra, pues tiene esas dificultades. Por lo tanto, Ángel, respondiendo, la prueba, elemento esencial, pero la prueba evidentemente se valorará de una forma muy distinta dependiendo de estos parámetros. Pues muchas gracias de nuevo a los cuatro, porque yo creo que el resumen por ahora está siendo muy relevante. En esta última fase, antes de pasar a las preguntas, yo creo que sería bueno si podéis dar una pincelada breve cada uno de, según vuestra experiencia, cuál ha sido el caso en el que habéis estado involucrados, en el que más habéis aprendido, tanto porque ha sido positivo como negativo, y que nos explicáis un poco el por qué. Si empiezas tú, Paula. Bueno, comento un poco de un caso, claro, a la medida de que es posible hablarlo, de un arbitraje donde teníamos un navío construido en China que fue transportado a Brasil con módulos siendo construidos en Río de Janeiro y toda la integración de este navío y módulos para transformarlo en una plataforma en el norte de Brasil. Hemos tenido 3 cambios de gestores de proyecto a lo largo de la construcción de este proyecto. Y al final, yo ya como gestora del contrato, llegando al final, teníamos que consolidar toda esa documentación. Cada gestor había tenido una modalidad de gestión, de estrategia distintas. Uno ejecutando, por ejemplo, de acuerdo con cuestiones más políticas y sin presentar órdenes de cambio en su tiempo y forma. Otro no, paralizando el proyecto. Bueno, el contrato tenía distintas interpretaciones respecto al concepto de ingeniería. Por ejemplo, definición de HODs. El cliente tenía la responsabilidad por las especificaciones técnicas, pero el contratista tenía la responsabilidad por eliminar los HODs. Sin embargo, el contratista tenía dificultad en adquirir los equipos por las especificaciones que había recibido del cliente. Pero, y claro, retrasaba, eran necesarios cambios,
llevaba esos puntos al cliente, empezaron disputas de quién era la responsabilidad por los retrasos, del contratista eliminando los holds o del cliente por las especificaciones, toda la complejidad por las distintas ubicaciones, de integración y al final hemos tenido muchísimos retrasos, muchísimas órdenes de cambio, las cuestiones políticas por tratarse de cliente público y el proyecto siendo finalizado en alta mar, donde hemos tenido que transportar muchísimos trabajadores desde helicóptero. Bueno, un arbitraje que aunque el proyecto en su mayor parte fue ejecutado en Brasil, con leyes de Nueva York, todo en Estados Unidos, donde tenemos que juntar todos esos equipos distintos del proyecto, juntar toda la documentación, información con abogados y peritos americanos. Entonces, este fue un aprendizaje muy, muy interesante porque vimos también el valor del papel, del rol del gestor de contrato, porque muchas veces, incluso lo que el doctor José comentó ahora al final, las grandes empresas, los proyectos grandes desmovilizan sus equipos, pasan sus equipos a otros proyectos, a otros roles y se pierde mucha información. Y claro, en empresas grandes muchas veces el abogado que está trabajando en la asesoría jurídica no va a tener el conocimiento detallado del proyecto porque tampoco fue involucrado en las etapas tempranas. Entonces, en este proyecto, lo más interesante es que existían plataformas gemelas siendo construidas y un arbitraje fue conducido con todo el equipo de gestión de contratos dedicado, haciendo toda esta labor de recopilar informaciones. Y en la otra plataforma gemela, no. Y el resultado al final fue en dinero. Hemos tenido una variación de aproximadamente unos $80 millones. El equipo que había trabajado consolidando, compilando toda esta información, trasladando a los abogados, peritos, explicando todo el proyecto, trayendo todo el personal que había cambiado, muchas personas en todo el proyecto, y el otro que no, que también ejecutaron muy bien, pero han perdido de la construcción de todo el nexo causal que hay que existir, que toda la documentación que hay que presentar, recompilar en un arbitraje complejo. Bueno, este es un caso, Ángel, no sé si ayuda a contestar tu pregunta. No, sí, ayuda, gracias, Paula. Sí, yo creo que como estamos viendo para todos los participantes, el arbitraje al final es un proceso complejo, tanto por el tema fáctico como por el tema de interacciones entre diferentes leyes. Como has dicho, un proyecto en Brasil, bueno, un proyecto en China con contratistas brasileños que se hace en Nueva York con árbitros ingleses. Entonces, es todo un proceso complejo que lleva, yo creo, la recomendación que estamos viendo hoy es a ir a, cuando tengáis una disputa, a ir a expertos de verdad que os puedan ayudar y asistir durante este proceso complejo como los que tenemos aquí en esta llamada hoy, porque al final es un proceso que si no se hace bien desde el principio, al final se va a pagar el coste al final. Entonces, es importante que los participantes en este proceso no solo tengan experiencia en una ley en particular, sino que sean expertos en arbitraje, que sean expertos en cómo funciona el proceso, los diferentes participantes, cómo se involucran y cómo interaccionan. Entonces, yo creo que esa sería un poco la conclusión de lo que estamos hablando hoy. Es muy importante saber a quién acudir y saber quién te puede asistir de verdad en todos estos procesos. Entonces, entrando ya en una fase final de preguntas, porque tenemos alguna pregunta y la voy a ir pasando a los otros tres panelistas que no han intervenido hasta ahora. La primera que tenemos sería, ¿qué diferencias se observan en los distintos contextos como Latinoamérica, Perú, España y Reino Unido respecto a lo que se espera de los expertos o peritos? Es decir, diferencias entre, estamos viendo un poco entre derecho civil, derecho anglosajón. Ya que se está hablando de expertos y doy un poco mi opinión rápida, las dos grandes diferencias que yo veo habiendo trabajado en ambos ambientes es, primera, el tema de independencia. En Reino Unido tenemos una serie de condicionantes, tanto desde el del CPR 35, que nos obliga a ser independientes y nos pone en una situación en la que
solo tenemos que asistir al tribunal con asuntos dentro de nuestra experiencia. Primero sería la independencia. Nosotros en Reino Unido se nos obliga que seamos independientes y se nos exige que seamos independientes, y el test para demostrar que somos independientes es el contrainterrogatorio, que normalmente es muy adversarial. Y el segundo sería un poco el tema de la especialización. Mientras a lo mejor que en otras jurisdicciones que no son la del Reino Unido, los expertos tienden a ser generalistas y tienden a opinar de muchos temas, o su expertise es mucho más amplia, nosotros en Reino Unido somos mucho más especialistas. Es decir, yo, por ejemplo, opino de retrasos dentro de la construcción, infraestructura e ingeniería, y ya está. No puedo salir de ahí por lo que he dicho. Hay una serie de condicionantes, tanto legales como de declaraciones de veracidad que tenemos que firmar, que nos constriñen a opinar exclusivamente de lo que tenemos experiencia amplia. Esa sería mi respuesta, pero sí le dejo a Josep, a José Andrés y a Javier que den un poco la suya. Entonces tú, Javier, a lo mejor. Sí, no, totalmente de acuerdo. La respuesta que has dado es impecable. Yo creo que al final es una cuestión, en la práctica al final se trata de la valoración de la prueba que hacen los árbitros. Y como antes comentaba Josep, no va a ser lo mismo un árbitro instruido en derecho continental que en derecho anglosajón, en common law. No sé si con los expertos quizás es tan importante, con los testigos, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Hay ciertas normas que sabemos que en los países de civil law se hace habitualmente, las reuniones preparatorias con testigos y demás, que cuando estás sometido a ciertos países de jurisdicción anglosajona hay que tener mucho cuidado con cómo y para qué te reúnes con testigos. Respecto a las cuestiones más técnicas, deontológicas de los expertos, pues tú las sabes mucho mejor y las has explicado perfectamente. Muy bien, gracias, Javier. Josep, y tú que trabajas en los dos ámbitos bastante a menudo, ¿nos puedes dar un poco tus inconvenientes y ventajas, por así decirlo, de cada uno de ellos? Pues yo diría que donde más, respondiendo incluso a la pregunta anterior, donde más he aprendido es precisamente en situaciones complicadas de arbitrajes híbridos. Yo recuerdo no hace demasiado que había uno que estuve asistiendo a una compañía en un tema relacionado con renovables y era un arbitraje híbrido. Y entonces la ley aplicable al contrato era continental y el procedimiento y la ley aplicable al arbitraje era inglesa. Entonces, claro, allí ya empezamos a sufrir porque ya la elección del árbitro, incluso aunque parezca y que esté en las listas de una determinada institución británica, no quiere decir que conozca el derecho inglés suficiente. Entonces sí que es verdad que nos podemos encontrar ante situaciones complejas donde instituciones propias de una práctica que es un estándar, por decirlo así, en una determinada jurisdicción, en este caso la británica, el derecho de Inglaterra y Gales, pues nos vamos a encontrar que el árbitro no la conozca. Y entonces ahí ya tenemos un problema. Por lo tanto, yo creo que las dificultades siempre cuando nos encontramos situaciones híbridas. Y eso ya añade complejidad, porque entonces ya tendremos, yo iba a decir lo peor de cada jurisdicción, de cada ley, ¿no? Porque, oiga, al final el arbitraje se va a someter a una determinada práctica, pero vas a tener que la capa de esta tarta va a estar bajo derecho continental. Y ahí va a haber instituciones que van a estar velando. Y eso también dificulta a la hora de los profesionales que van a estar involucrados. Y eso dificulta a la vez los peritos, porque los peritos sí que es verdad que van a explicar una historia, pero como decía muy bien Javier, oiga, es que, claro, yo no sé cómo lo vamos a hacer, porque quien vamos a tener el otro lado, no sé si lo va a captar de la misma manera que yo estoy acostumbrado en mi determinada jurisdicción. Por lo tanto, yo lo que diría es, híbridos, mi experiencia es agridulce, con más tonos de agrio que de dulce en este caso, por lo que yo siempre aconsejaría que si estamos cómodos en un determinado derecho y una determinada institución y una determinada práctica arbitral, pues no hace falta complicarlo, porque, y eso es una crítica
que yo siempre hago, yo soy muy escéptico con nosotros, con nuestra profesión, como barristers, como abogados, como árbitros. Es decir, yo siempre intento verlo desde la perspectiva del cliente y decir, "Venga, pero es que yo no tengo por qué estar aquí complicando la historia". Y esta es una de las críticas que yo siempre hago a la profesión, que es que intentemos siempre ayudar, porque a veces, y yo creo que esto es una opinión muy personal, pero a veces, no sé, intentamos ponerle demasiadas complejidades y el arbitraje incluso se está convirtiendo en un... Porque el arbitraje por el arbitraje no sirve para nada. Y yo tengo que eso decirlo desde la defensa del cliente. El arbitraje es un medio para resolver controversias de la forma más sencilla, más rápida y más indolora. Cuando los abogados añadimos complejidades, introducimos cláusulas que no hemos comprobado cómo funcionan, que añadimos esto por aquí, porque, hombre, vamos a hacerlo porque esto es la moda, pues igual estamos complicando el resultado final, porque a lo mejor encontrar un árbitro que conozca de esto y del otro y que sea competente, yo creo que esto es un elemento muy importante, la competencia de los profesionales que están involucrados. Ahí ya tenemos cuando las costuras, ¿verdad? Cuando el traje nos viene pequeño, resulta que yo me he engordado más y resulta que aquello que yo pensaba que me iba fantástico me está apretando por todos lados. Y en un arbitraje, que por desgracia, vuelvo a repetir, es una crítica para el arbitraje en sí mismo, se alarga demasiado, vamos a tener muchos peritos por ahí, vamos a tener ingente cantidad de documentación por casos que a lo mejor se pueden resolver de una forma más fácil. Por eso lo que yo diría aquí es, recogiendo esa idea, es intentar solucionarlo de la forma más sencilla, no complicarnos demasiado y si vemos que hay ambas jurisdicciones, optar por una, optar por la que más tranquilos nos encontremos y las soluciones híbridas, yo diría que cuidado porque las cargas del habla. Es muy buen punto esto que comentaba Josep, porque precisamente pensando en la primera pregunta de cuál es el caso más complejo, creo que a muchos de nosotros los casos más complejos no van a ser aquellos que eran sustantivamente en cuanto al fondo más complejos, sino que van a ser aquellos en los que nos hemos encontrado 20.000 recusaciones, 20.000 incidentes procesales, de forma que el procedimiento se ha alargado años y ha sido realmente por culpa de los abogados, que cada uno evidentemente está velando por el mejor interés de su cliente, pero usamos ese tipo de cuestiones que al final nos distraen de lo que es el foco, que es hablar del fondo del asunto y nos dedicamos a enredar con incidentes procesales años y años. Muy bien, muchas gracias a los dos. Y hay otra pregunta, esta última pregunta que voy a hacer a José Andrés y a Paula, que es, ¿un experto técnico o un perito solo debe participar desde que se genera una controversia o es posible que el perito ayude durante la gestión contractual como la prevención de conflictos? Sí, si doy un poco mi opinión aquí también de una manera rápida, sí, como se ha comentado antes, cuanto antes se involucre a un experto, más valor añadido podemos aportar. Porque al final, si yo elaboro un informe pericial independiente y ya te estoy diciendo desde un punto de vista independiente que tu caso no es muy robusto, ¿para qué vas a ir a una disputa? Entonces, desde la etapa más temprana, los expertos podemos apoyar, eso sí, se nos tiene que instruir desde un punto de vista independiente, es decir, las instrucciones que se nos den deben de ser para que actuemos desde el principio hasta el final del proceso, desde un punto de vista independiente, y para eso hay una serie de mecanismos como que te instruya el abogado y que se haga todo a través de una parte que no sea tu cliente final, por así decirlo, el contratista o el contratante, para que haya un cierto filtro que te dé la posibilidad de poder actuar de manera independiente. Pero sí, el perito no tiene por qué involucrarse 2 semanas antes del arbitraje, como suele pasar, que es cuando menos valor añadido podemos dar porque el tiempo es limitado y nuestra capacidad es limitada. Cuanto antes se instruya a un experto, mientras que el experto te dé su opinión independiente, más valor y más conocimiento vas a tener de lo robusto que es tu caso. No sé si José Andrés quiere añadir ahí algo desde el punto de vista de su experiencia. Válidamente, el análisis que debe tener en primer lugar es siempre resguardando la independencia, como bien has comentado, Ángel, y de acuerdo a las regulaciones que el mercado británico
da actualmente. Y creo que sobre ello, y comentando también las anteriores intervenciones, creo que Hispanoamérica debería un poco copiar lo bueno en ese sentido. Regular mínimamente al perito en relación a su independencia y partiendo de la independencia, evitar justamente las actuaciones prevenidas en relación al vínculo que pueda tener el experto con el cliente, que pueda ser en etapa de controversia, siempre pase por el abogado o siempre pase por un punto digamos, de comunicación en el que se eviten digamos, una situación de prevención, una situación de parcialidad. Siempre se tiene que resguardar la independencia. Desde ese punto de vista, y considerando además la práctica en dispute board o en arbitraje tanto locales como internacionales, creo que es sustancial ver tal vez la posibilidad de incluir en contratos que también sean menos complejos, con lenguaje menos complejo, contratos donde determinen la posibilidad de acudir a expertos neutrales, técnicos, para tal vez ver alguna posibilidad de resolución temprana o negociación asistida de dispute board con técnicos expertos durante la ejecución del proyecto. Ver soluciones que sean prácticas y practicables. Esto es decir, dependiendo de la complejidad del proyecto, hay posibilidad de, por ejemplo, y me ha pasado como miembro de Dispute Board, donde en plena negociación se solicita la intervención de peritos de manera independiente, donde los peritos emiten pronunciamientos justamente en etapa de negociación. Con lo cual, justo acota a lo que tú mencionas, si es posible acudir a peritos durante la gestión del proyecto, ¿no? Sí, es posible, y no solamente es posible, es necesario. Es una opinión independiente durante etapa de negociación. Así además, refuerzas la idea que has comentado, Ángel, en el que la opinión del perito a manera temprana te advierte si tienes armas suficientes para tener éxito o no. Y qué mejor que decírtelo en plena negociación y acudir al dispute board en etapa temprana. Y así evitas además arbitrajes. Por último, creo que la intervención del perito tiene que ser acotada y debería, y creo que no solamente con el perito, sino con el dispute board, debería darse en contratos con un lenguaje simple, sencillo, nada complejo, porque los problemas comienzan con un lenguaje contractualmente complejo para partes donde los abogados se olvidan que quienes primariamente leen los contratos son los ingenieros y los contratos tienen que ir justamente con esa vertiente. Por ello, y por último, algunas veces es sugerible, es recomendable utilizar contratos estandarizados, más allá de los ad hoc o los bespoke o los que se hacen a medida. Creo que el contrato estandarizado que incluya cláusula de solución de controversias escalonada, evitando la patología con un lenguaje claro e incluyendo además intervención de peritos neutrales, bueno, peritos independientes y un dispute board, creo que sería una receta, digamos, valorable para evitar controversias y evitar arbitrajes futuros también. Muy bien, pues muchas gracias, José Andrés. Ya estamos un poco mal de tiempo, así que si queréis dar un breve, de un minuto nomás, una breve conclusión de lo que creéis que lo que podemos sacar de todo este embrollo que es el arbitraje, que al final es un embrollo meterse en todo esto, aunque a veces sea necesario. Si empiezo por Paula, una muy breve conclusión de un minuto. Vale, bueno, yo creo que está muy claro que hay que haber un cambio de mentalidad de los líderes y en el sentido de involucrar a todos en las etapas tempranas. Sea el gestor del contrato ya desde antes de la firma del contrato, para que ya desde el principio apoye las asesorías jurídicas y haga un traspaso del conocimiento del contrato a los equipos del proyecto. Sea también, cuando empecemos a tener disputas, involucrar también
tanto peritos como asesorías jurídicas y despachos antes. También, como comentamos ahora, el tema de tener cláusulas escalonadas, contratos estándares, donde también se pueda tratar las desviaciones y buscar un equilibrio mientras se esté ejecutando el proyecto y no llegar todo al final. Muchas veces pensamos, bueno, el cliente es mejor que llegue al final y el constructor finalice la obra, pero no, porque al final tenemos un desequilibrio y no tenemos el proyecto finalizado. Y lo peor es eso que se puede pasar, un disruption, un proyecto que no se ha finalizado y tener que empezar un arbitraje y movilizar a un otro contratista para finalizar lo que quede pendiente. Entonces, para mí el mensaje claro, involucrar a todos temprano, mantener una coordinación con todos los roles muy claros, sea del gestor, que tampoco puede influir, aunque tenga una motivación, influir en lo que va a ser el perito independiente, el rol del perito y de los abogados. Y bueno, por último, también aprovechar el momento de aprovechar todas las tecnologías que tenemos hoy y mejorar los procesos dentro de las empresas con control de documentación, utilizando la inteligencia artificial de manera consciente y para apoyar todas las labores. Muy bien. Gracias, Paula. Josep, tu minuto de oro, por así decirlo, tu última conclusión. Bueno, no sé si de oro o de latón, pero en todo caso, nada, lo que ya he trasladado, yo creo que especialmente en arbitrajes complejos de construcción, independientemente de las partes de quienes estén involucrados, sean partes privadas, partes relacionadas con estados soberanos ellos mismos, al final son también de las disputas más complejas. No creo que haya una solución única. Yo creo que siempre hay que observar desde el momento primero cuáles son las posibilidades de que haya un conflicto, dónde va a ir a parar, cuál es la ley aplicable, por qué. Yo creo que es una pregunta que hay que hacerse siempre. ¿Por qué esto? ¿No? ¿Por qué se escogió esta? Hombre, porque la habíamos puesto, yo me lo he encontrado en la práctica, yo creo que no soy el único. Pero lo encontramos y ¿por qué habéis utilizado este contrato? Bueno, pues el que tenemos y el que usamos siempre. Bueno, pues igual en este proyecto no era el más adecuado. ¿Y este perito por qué? Bueno, porque yo lo he encontrado. Gente que ha trabajado siempre y resulta pues que pues no es la herramienta adecuada. Entonces yo creo que cuando nos lanzamos sobre todo al ámbito internacional, las cosas que teníamos bien guardadas en un cajón, resulta que no están donde las habíamos dejado, empiezan a bailar, las cosas se complican, los costes se elevan hasta la enésima, interviene una gente muy rara que somos los que nos dedicamos a las disputas y aquello empieza a temblar. Entonces yo creo que en esos momentos no voy a hablar de crisis, pero sí de que las cosas pues empiezan a ponerse complicadas, hay que tener siempre el asesoramiento adecuado, que nos lo expliquen con términos, aunque sea una ley distinta de otro país muy distinto, pero nos lo explique de una forma muy sencilla, que lo podamos entender y que sean muy honestos a la hora de decir, esto igual nos va a complicar mucho. Porque una resolución pronta nos puede salvar después de un problema mucho mayor. En todo caso, siempre, como digo, contar con peritos, con profesionales que, bueno, pues al final que tengan una experiencia contrastada y que nos puedan ayudar a resolver esa controversia de la forma, pues eso, más indolora posible. Muchas gracias. Gracias, Josep. José Andrés, tu minuto de oro, conclusión Gracias final. gracias por ese minuto. Voy a tomar además las valiosas recomendaciones de Joseph y comienzo y continúo también con el hecho de establecer siempre un contrato adecuado que tiene mucha relación a las cláusulas de solución de controversias futuras que justamente Joseph digamos, claramente ha mencionado. Y un contrato además que no solamente establezca claramente digamos, unas cláusulas de solución de controversias escalonadas claramente, sino también que los mecanismos contractuales sean practicables
de manera fácil entre partes en cuanto a negociación en cualquiera de las etapas del contrato, que les permita a las partes ductibilidad en su comunicación y en la prontitud de información de intercambio entre partes. Eso es esencial. Además de ello, en la segunda y última recomendación, además de lo que ya los oyentes y los participantes conocen en cuanto a contratos, es saberse juntar. Y eso tiene que ver con seleccionar las mejores personas competentes en sus staff técnicos, en los miembros del disputador y en los miembros de los tribunales. Son los elementos esenciales para poder tener alta probabilidad de éxito, de menos controversias. El 100% de éxito sabemos que eso no se puede garantizar, pero sí una probabilidad por lo menos alta. Un buen contrato en las condiciones que menciono y buenas personas. Eso es todo. Muy bien, gracias José Andrés por ser tan sucinto. Y finalmente, Javier, tu minuto de oro, tu conclusión de todo Sí. este webinar. Yo me quedo, bueno, es algo que yo creo que ha estado presente en todo lo que han dicho mis compañeros, pero me quedo con el concepto de anticipación. Al final todo se resume en anticipación, que se traduce en muchas cosas. Primero, en capacitación del personal que está en el proyecto, para que sepan identificar potenciales disputas relevantes y para que sepan enfrentarse a ellos y trasladarlas internamente para que se les dé el curso adecuado. Segundo lugar, sistemas de gestión documental adecuados, bueno, de gestión y de generación de documentación, porque el problema es que muchas veces no se genera documentación, no se documenta la vida del proyecto adecuadamente y luego eso plantea problemas de prueba cuando surge el arbitraje. Y en tercer lugar, involucración temprana, que es un concepto que ha surgido mucho. Hay que involucrar a los profesionales pronto. Eso tiene evidentemente una repercusión de coste para el proyecto, que a veces no es una decisión comercial no asumirla, pero siempre que sea posible y siempre que la disputa se prevea que va a ser una disputa relevante, cuanto antes involucres a los profesionales, y con esto me refiero a abogados y expertos, va a ser mejor para el resultado de la disputa, desde luego. Y ese sería mi minuto de oro muy resumido. Muy bien, muchas gracias, Javier. Pues ya llegamos al final, desafortunadamente, como se suele decir. Así que yo vamos por concluir sencillamente 3 puntos muy rápidos que ya hemos tratado, pero voy a volver a repetir. La prevención es fundamental, hemos estado hablando de arbitraje, pero el prevenir disputas está basado en tener un equipo potente contractual, de gestión contractual, que las partes tengan esa eficiencia a la hora de recopilar información por si luego sucediera una disputa, pues estar en la mejor situación posible, involucrar a los profesionales con experiencia en el campo lo antes posible para que te puedan dar una opinión que no sea exclusivamente la tuya, que al final los proyectos son elementos emocionalmente cargados y entonces hay que entender lo que una parte independiente está viendo en función de tu recopilación para que te muestre un poco la verdad. La verdad os hará libres, como dicen. Y finalmente, si todo va mal y tienes que ir a un arbitraje, tienes que ir a una disputa y ni el dispute board ha funcionado, pues al final es intentar seleccionar los mejores profesionales, los más cualificados. Y aquí tenemos un distinguido panel, así que tenéis un muy buen ejemplo de lo que es un profesional que os pueda asistir en estos temas. Y ya sin más dilación, pues nada, agradecer a todos los participantes que habéis estado con nosotros hoy, al gremio de la construcción e ingeniería y a la Cámara de Comercio de Lima por organizar este evento y sobre todo a los 4 panelistas que me han acompañado hoy, a Paula Sánchez, a Javier Tarjuelo, a José Andrés Lama y a Josep Gálvez, pues por brindar este tiempo de una manera voluntaria para compartir con vosotros su experiencia. Como hemos visto, es altamente cualificada. Y nada, nos veremos ya sea por Perú o en algún momento, imagino. Así que nada, que tengáis un buen día y muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias. Tardes. Gracias. Muchas Hasta luego, gracias. hasta luego, hasta luego. Nos vemos.